El síndrome de Cushing se define como el conjunto de signos y síntomas causados por la exposición prolongada a concentraciones altas de glucocorticoides. Lo podemos dividir en endógeno y exógeno. El síndrome de Cushing endógeno es aquel donde hay una sobreproducción de glucocorticoides, y el síndrome de Cushing exógeno es el que se da secundario a algún tratamiento prolongado con glucocorticoides. Se ve frecuentemente en pacientes que reciben altas dosis de glucocorticoides por alguna patología reumatológica o dermatológica, y es el síndrome de Cushing más frecuente. Respecto al síndrome de Cushing de etiología endógena, vamos a dividirlo en ACTH dependiente o ACTH independiente. ACTH dependiente son la mayoría de los casos. A la cabeza vamos a tener la enfermedad de Cushing, es casi el 70% del síndrome de Cushing de etiología endógena. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Otras causas más raras tenemos el síndrome de ACTH ectópica y de CRH ectópica, que se dan por la producción de ACTH o de CRH por un tumor, principalmente el carcinoide bronquial, de timo, gastrointestinales, el cáncer de pulmón de células pequeñas, entre otros. En cuanto a las causas de ACTH independientes, son por producción autónoma de cortisol a nivel de las glándulas adrenales. Dentro de las causas, lo más frecuentes son tumores adrenales, adenomas, un 10% al total del síndrome de Cushing endógeno, y carcinomas, un 5 a 10%, y otras causas genéticas mucho más raras. Como les decía recién, la enfermedad de Cushing es la causa más frecuente del síndrome de Cushing endógeno. Cuando hablamos de enfermedad de Cushing, nos referimos a un adenoma hipofisario productor de ACTH. Generalmente son microadenomas, es decir, miden menos de 1 centímetro, se dan más frecuentemente en mujeres en edad joven y, como consecuencia de la estimulación continua de ACTH, suele observarse hiperplasia de las glándulas adrenales. Vamos a introducirnos ahora en la sintomatología que produce el síndrome de Cushing. Tenemos la obesidad, característicamente central, el depósito de grasa en algunas zonas principalmente, como en la columna vertebral toracocervical, dando la característica jiba de búfalo, también en los huecos supraclaviculares, en las mejillas y regiones temporales, produciendo el aspecto de cara de luna llena. La piel suele observarse adelgazada, con hematomas secundarios a la fragilidad capilar que se observa en el síndrome de Cushing. Se ve plétora facial, el acné y el hirsutismo. Las estrías que son características del Cushing son aquellas que son rojo-vinosas y mayores a 1 centímetro. Suelen presentarse en abdomen, en la parte superior de los muslos, en mamas, en brazos. También puede verse hiperpigmentación cutánea por el exceso de ACTH que estimula los receptores de melanocortina. En el paciente con síndrome de Cushing también podemos observar miopatía proximal, sobre todo de los miembros inferiores y de la cintura escapular, hipertensión arterial, alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, que puede ir desde una intolerancia oral a la glucosa hasta una diabetes. También por el exceso de glucocorticoides va a haber mayor resorción ósea, produciendo osteoporosis. Se pueden observar trastornos del ciclo menstrual, ya que el aumento de cortisol va a producir inhibición del eje gonadal, alteraciones psiquiátricas que pueden ir desde depresión hasta psicosis, la litiasis renal, que se da secundaria a la hipercalciuria que produce el exceso de glucocorticoides, y además son pacientes que tienen mayor predisposición a infecciones secundario a menor respuesta inflamatoria por el exceso de glucocorticoides. En estas imágenes se observa la obesidad de tipo central fundamentalmente. En la imagen B se ve bien la cara de luna llena con la plétora facial. En la imagen C se ve el acné y el hirsutismo. En las imágenes inferiores se ven las estrías del Cushing, esas que son rojo-vinosas y mayores a 1 centímetro, y también la predisposición a hematomas. Las características clínicas que tienen mayor especificidad para el síndrome de Cushing son la plétora facial, la fragilidad capilar, la miopatía proximal y las estrías rojo-vinosas. Una vez que identificamos un paciente con sospecha de síndrome de Cushing porque tiene alguna de las características clínicas que nombrábamos antes, lo primero es descartar que el paciente no esté recibiendo glucocorticoides de forma exógena. A veces los pacientes no es que reciben glucocorticoides todos los días, sino que puede ser, por ejemplo, un tratamiento
traumatológico con glucocorticoides intramusculares que los reciben por ahí a repetición, por mucho dolor, y a veces el paciente no lo recibe espontáneamente, con lo cual es importante indagar y preguntar bien el tema del tratamiento con glucocorticoides. Una vez que se descarta el Cushing exógeno o iatrogénico, vamos a ir a hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing endógeno. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser el diagnóstico bioquímico, donde yo voy a evaluar que hay producción excesiva de glucocorticoides. Y en una segunda etapa voy a evaluar cuál es la etiología y la localización de esta producción excesiva de glucocorticoides. Para hacer el diagnóstico bioquímico del síndrome de Cushing tenemos tres test principales. Uno es el cortisol libre urinario de 24 horas, es decir, el paciente junta la orina de todo un día. El resultado va a depender obviamente de que sea correcta y completa toda esa recolección. No estaría indicado en pacientes que tienen un clearance de creatinina menor a 60, ya que puede dar falsos negativos. Aquellos valores que estén por encima de 3 veces el valor normal son altamente sugestivos de síndrome de Cushing. Otra opción es realizar la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona o test de Nugent. Esto es porque en los pacientes normalmente cuando administramos un glucocorticoide de manera exógena se inhibe el eje adrenal. En los pacientes con síndrome de Cushing se pierde la integridad del eje, entonces hay secreción autónoma, no se inhibe el eje ante la presencia de glucocorticoides exógenos. Se le indica al paciente que tome 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas y al día siguiente se le saca sangre un cortisol basal a las 8 de la mañana. Lo normal es que el cortisol basal de menos de 1.8 microgramos decilitro. Valores mayores hacen sospecha de síndrome de Cushing. Por último, se puede utilizar el cortisol salival nocturno. Recordemos que el eje adrenal respeta un ritmo circadiano en la producción de cortisol, siendo máximo en la mañana y mínimo hacia la noche. Es decir, que lo esperable es que el cortisol en saliva entre las 23 y las 24 horas sea bajo. Si está aumentado, también hace sospechar de síndrome de Cushing. Entonces, en un paciente con clínica sospechosa, debemos tener por lo menos 2 test anormales para confirmar el diagnóstico bioquímico. Otra prueba que también se puede utilizar para hacer el diagnóstico es la prueba larga de supresión débil, o también conocida como test de Liddle débil o test de Liddle chico. Lo que se hace es administrar 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días. Luego de esta supresión con dexametasona, el cortisol basal debería estar menor a 1.8 microgramos decilitro, o si hacemos la recolección de orina, el CLU debería dar menor a 10. Esta prueba se puede utilizar para aquellos pacientes donde tenemos sospechas de un pseudo-Cushing. El pseudo-Cushing son situaciones donde hay aumento del cortisol libre urinario, por ejemplo, por una hiperactivación del eje, pero que es secundaria a otras causas, que si corregimos esas causas, se corrige este hipercortisolismo. Dentro de estas tenemos la depresión, la obesidad, el alcoholismo, el embarazo, la diabetes. En estos pacientes podría ser útil este test donde se observa supresión del eje, a diferencia del síndrome de Cushing donde no se va a observar. Una vez que tengo hecho el diagnóstico bioquímico del síndrome de Cushing, tengo que ir a buscar cuál es la causa. Voy a pedirle entonces al paciente un dosaje de ACTH para diferenciar si es ACTH dependiente o independiente. En aquellos pacientes que tengamos una ACTH alta mayor a 20, decimos que es un Cushing ACTH dependiente. Es decir, hay una secreción autónoma de ACTH que no inhibe con el exceso de glucocorticoides. En cambio, si la ACTH está inhibida menor a 5, es ACTH independiente. Los valores intermedios están dentro de un gris y deberían realizarse otras pruebas para confirmar cuál es la etiología. Como por ejemplo, la prueba de CRH es útil en estos pacientes con ACTH indeterminadas. Se le administra al paciente CRH endovenosa y cuando la causa es la enfermedad de Cushing hay un aumento excesivo de ACTH y cortisol. Aunque en general esos valores intermedios de ACTH corresponden a Cushing ACTH dependiente, porque si no suele estar inhibida la ACTH. La prueba de supresión con dosis alta de dexametasona o test de Forsham se utiliza para diferenciar la enfermedad de Cushing de la ACTH ectópica.
Se le dan 8 miligramos de dexametasona a las 23 horas y al día siguiente se realiza el cortisol basal. Si el cortisol suprime más del 50%, orienta a enfermedad de Cushing, si no, a ACTH ectópica. Esto es porque en general los pacientes que tienen enfermedad de Cushing con dosis altas de dexametasona sí suelen suprimir la producción de glucocorticoides, pero no los pacientes con tumores productores de ACTH ectópicos. Supresiones por encima del 90% tienen altísima especificidad para enfermedad de Cushing. Otra variante para esta prueba sería el test de Liddle fuerte o largo, donde se dan 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 48 horas. El hecho de determinar si el Cushing es ACTH dependiente o independiente nos permite evaluar cuáles van a ser los estudios complementarios de localización. Si tengo un Cushing ACTH dependiente con un test de supresión con 8 miligramos de dexametasona que suprime más del 50%, tengo alta sospecha de que es una enfermedad de Cushing, voy a ir a pedir una resonancia de la región celular con contraste. En el caso de que sea ACTH independiente, lo que voy a pedir es una tomografía de glándulas adrenales. Y en el caso de que tenga sospecha de Cushing ectópico, tendré que comenzar pidiendo una tomografía tóraco-abdominal y en el caso de que no se encuentre nada, hacer estudios más sensibles como el PET o un OptioScan. Muchas veces el diagnóstico de síndrome de Cushing no es tan sencillo y quedan dudas en aquellos pacientes con Cushing ACTH dependiente sobre si es una enfermedad de Cushing o un Cushing ectópico. En estos pacientes donde hay ciertas dudas, lo que se puede realizar es un cateterismo de senos petrosos. Lo que se hace es cateterizar ambos senos petrosos y dosar ACTH. Se va a observar un gradiente en la enfermedad de Cushing, es decir, en el seno petroso va a haber más ACTH que en la periferia. Esto se hace bajo estímulo con CRH o con desmopresina. Este es un algoritmo para el diagnóstico del síndrome de Cushing. Recordemos entonces, lo primero que hacemos es el diagnóstico bioquímico. Una vez que tenemos el diagnóstico bioquímico, hay que pedir una ACTH. Si la ACTH está suprimida, vamos a ir a buscar la alteración a nivel suprarrenal con una tomografía. Si la ACTH no está suprimida, hablamos de enfermedad dependiente de ACTH. Y en este caso hay que evaluar si se trata de una ACTH ectópica o una enfermedad de Cushing. Podemos realizar entonces la supresión con altas dosis de dexametasona o el test de estimulación con CRH. También pueden llegar a ser útiles el potasio y el bicarbonato, ya que en el 95% de los tumores productores de ACTH ectópicos se puede observar alcalosis hipocalémica. En el caso de que las pruebas no sean concluyentes, puedo realizar el cateterismo de senos petrosos. Este cuadro es para resumir las pruebas diagnósticas que se pueden utilizar y cómo me van a dar en el Cushing adrenal, en la enfermedad de Cushing y en el ectópico. Si hablamos del tratamiento del síndrome de Cushing, el tratamiento de elección, independientemente de cuál sea la causa, va a ser la cirugía. Es decir, localizar el tumor productor de glucocorticoides o el tumor productor de ACTH y extirparlo. Específicamente entonces, en la enfermedad de Cushing vamos a detectar el adenoma productor de ACTH en la hipófisis y la recomendación es realizar una cirugía transeptoesfenoidal. En el caso de que la cirugía no fuese posible o que la cirugía no tuviese éxito, otras opciones terapéuticas son el tratamiento médico, la radioterapia o, en caso de que nada de esto funcione, la adrenalectomía bilateral. Un efecto adverso de la adrenalectomía bilateral es el síndrome de Nelson, donde como consecuencia de este exceso de ACTH que se sigue produciendo a nivel hipofisario, puede producirse un agrandamiento importante del tumor hipofisario. Entonces, en estos pacientes se sugiere realizar también radioterapia de la hipófisis. En cuanto al Cushing adrenal, lo mismo, el tratamiento de elección, entonces la cirugía, en el caso de que no pueda realizarse o no sea exitosa, vamos a hablar del tratamiento médico. Y en el caso ectópico, siempre que se encuentre el tumor, hay que extirparlo. Y si no, como segunda opción, tratamiento médico o adrenalectomía bilateral.
Decíamos en la diapositiva anterior que entonces el tratamiento de elección, el tratamiento de primera línea va a ser la cirugía. Pero ¿en qué pacientes vamos a utilizar el tratamiento médico? ¿A qué pacientes se los vamos a ofrecer? Las indicaciones serían aquellos pacientes que están esperando para la cirugía, pero secundario a este síndrome de Cushing tienen mucha comorbilidad y entonces esos pacientes podemos, en la espera de la cirugía, utilizar tratamiento médico. En la espera de los efectos de la radioterapia, en aquellos pacientes que se utiliza radioterapia, los efectos no son inmediatos, sino que incluso pueden llegar a demorar algunos meses. En aquellos pacientes que se operaron, pero hay persistencia de la enfermedad, o en aquellos pacientes que no se pudieron operar, sea porque tienen alguna contraindicación para la cirugía o que no se encontró la fuente productora, no se encontró el tumor productor. Vamos a dividir el tratamiento médico en aquel que va a estar dirigido al tumor hipofisario, es decir, en aquel que podemos utilizar en la enfermedad de Cushing, y en aquel que está dirigido específicamente a suprimir la producción de cortisol. Respecto a la terapia dirigida al tumor hipofisario, tenemos la posibilidad de utilizar cabergolina, ya que el 80% de los adenomas hipofisarios tienen receptores dopaminérgicos, así que la cabergolina sería útil. Y otra opción es utilizar el pasidiotide, que es un análogo de receptores de somatostatina, como el octreotide, pero a diferencia del octreotide se une a más receptores de somatostatina, se une al receptor 1, 2, 3 y 5, y por eso es útil en la enfermedad de Cushing. En cuanto a las drogas que podemos utilizar para suprimir la producción de cortisol, lo más empleado es el ketoconazol. El ketoconazol lo que hace es bloquear enzimas que están involucradas en la esteroidogénesis. De esta forma disminuye la producción de cortisol. Las dosis habituales que usamos son entre 400 y 1600 miligramos día. Se puede usar tanto en el Cushing adrenal como en la enfermedad de Cushing y en el ectópico. Y como principal efecto adverso lo que hay que controlar es el tema de la función hepática porque es hepatotóxico. En el cáncer adrenal se utilizaría el mitotane y hay otras opciones pero que no están disponibles acá en Argentina, como son la mifepristona y la metiraquona.